Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión de TN23. Soy Alejandra Mena y al lado de Axel Cardona les presentaremos lo más relevante. Bienvenidos. ¿Qué tal, Alejandra? Por supuesto, iniciamos con nuestros titulares. Congreso aprueba de urgencia nacional presupuesto anual de 80 millones de quetzales para bomberos voluntarios. CACIF propone discutir con diferentes sectores un plan nacional de seguridad y justicia. Censo Nacional de Talla en niños de primaria refleja reducción en 8% de desnutrición crónica y desarrollo en infantes. Piloto de Ruta 203 es asesinado en extremo de buses en ingreso a Universidad de San Carlos. Cambio climático aceleró expansión de roya en Parque Cafetalero, amenazando las exportaciones para el 2016. En internacionales, Francia y Rusia impulsan creación de una gran coalición para combatir al Estado Islámico. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que en demanda del pago de salarios, trabajadores del Ministerio de Cultura bloquearon el ingreso a Palacio Nacional como medida de presión para que sus peticiones sean atendidas. Un grupo de trabajadores de Servicio Civil del Ministerio de Cultura y Deportes bloquearon los ingresos del Palacio Nacional de la Cultura. Los inconformes argumentan que firmaron un contrato por 6 meses a cambio de una remuneración superior a 6,000 quetzales. Los manifestantes indicaron que aunque los recursos están disponibles en el Ministerio de Finanzas, no se les ha cancelado porque es necesaria la autorización de Ana María Vélez, titular de Cultura. Es un proyecto que se llama Servicio Cívico, ¿verdad? En el cual nosotros prestamos, ahí sí que nuestra disponibilidad por 728 horas a cambio de un expendio, ¿verdad? De 6,300 quetzales, el cual no se nos ha ratificado, ¿verdad? No se nos ha cumplido en los pagos, el cual hay personas que llevan esperando más de casi que el año, ¿verdad? Madres solteras que no tienen entrada, ¿verdad? Entonces, por eso mismo nos pusimos de acuerdo y quisimos venir en grupo para poder exigir, ya que la señora ministra de Cultura y Deportes no ha querido firmar lo que son las planillas. ¿Cuántos jóvenes son los que participan en este proyecto? Fíjese que somos alrededor de 600 jóvenes, el cual participamos en este proyecto y hemos trabajado más de 8 horas diarias y el cual no nos han cancelado el pago y eso es lo que exigimos, ¿verdad? La reducción de 1 millón de quetzales a la Procuraduría General de la Nación, PGN, preocupa, ya que necesita de 15 millones para mejorar los programas de apoyo a la niñez. Autoridades de PGN mostraron su preocupación ante la reducción de 1 millón de quetzales para el 2016 que se establece en el dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso. Actualmente el techo de gasto de la entidad alcanza los 65 millones, sin embargo, necesita un aumento de 15 millones para mejorar los programas de apoyo a la niñez. Nosotros requeriríamos por lo menos unos 10 o 15 millones más. ¿Y actualmente cuál era el presupuesto? 65 millones, pero recuérdense que de los 65 millones tuvimos todos los meses, nos fueron quitando del presupuesto, entonces no recibimos los 65 millones. Yo les podría decir que recibimos quizá unos 40 millones. Hemos pasado una crisis también en la Procuraduría con mucha austeridad. Al respecto, representantes de UNICEF dicen que esta situación pone en riesgo la protección de los infantes. Sí, claro, muy preocupante. Ya hemos visto cierre de varios hogares, etcétera. La SVET que no puede seguir con el presupuesto que tiene ahora y esto significa más niños desprotegidos y tenemos que actuar para evitar más reducciones. PGN espera que los parlamentarios avalen la solicitud de incremento presupuestario. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Bueno, y por otro lado, personal del Hospital Roosevelt continuará con las medidas adoptadas hace algunos días debido a que las autoridades de salud no resuelven la falta de insumos y medicamentos en este nosocomio. Los médicos del Hospital Roosevelt se pronunciaron ante una circular enviada por el ministro de Salud, Mariano Rayo, donde se responsabiliza al director del nosocomio por el cierre de la consulta externa. Los médicos indicaron que continuarán con tal medida hasta que sean abastecidos. Ayer recibió el director médico de este hospital, el doctor Carlos Soto, una circular apercibiendo con respecto al cierre de consultas externas de parte del señor ministro, el señor Mariano Rayo Muñoz.
¿okay? En el que hace ver que nos apercibe y prácticamente nos coacciona que va a tomar medidas de hecho legales en contra del personal médico de este hospital, de no abrir las consultas externas. Se hace la denuncia respectiva ante la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí presentes, ya que no contamos con el recurso para brindar la atención adecuada, como acaba de decir el doctor Pío. Exigimos la renuncia del señor ministro, ya que ha sido incapaz de resolver el abastecimiento de este hospital. Por su parte, el director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, dijo que la causa real del cierre de la consulta externa es la falta de dinero para cancelar la deuda a los proveedores y que estos abastezcan de insumos al centro asistencial. El presente apercibimiento queda firme al momento de la recepción de la presente, oponiéndome así a su actitud pasiva y omitida en los últimos días a las amenazas y violaciones a los derechos de la salud y asistencia médica en la consulta externa. Señores, tengo documentos, discúlpenme, donde he hecho los procesos. Tengo los documentos donde no me han puesto la cuota. La pregunta del millón, ¿de dónde me saco el dinero? Esa es la pregunta del millón. Si tuviera el dinero, ya se hubiera pagado todo esto, y ya tuviera insumos. Según Carlos Soto, en la actualidad la crisis ha llegado a tal punto que no se cuenta con anestésicos para intervenir quirúrgicamente a los pacientes. Nos hemos quedado sin insumos, en la actualidad faltan otra vez anestésicos, no podemos operar a los pacientes. Esos anestésicos son importantes para ponérselos a los pacientes de los intensivos, a los niños en sus intensivos también que están ventilados. Soto indicó que en cuanto se le traslade los fondos necesarios para abastecer el Hospital Roosevelt, retomarán labores en la consulta externa. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Por su parte, la Procuradora General de la Nación realizó una visita al Hospital Roosevelt para verificar la situación que prevalece en ese centro asistencial, donde decenas de pacientes esperan la pronta atención para aliviar sus padecimientos. Ante la crisis que atraviesa el Hospital Roosevelt, la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, dialogó con el director del centro asistencial, Carlos Soto. Posteriormente, efectuaron un recorrido en el nosocomio para verificar la atención a pacientes. Ver en qué puede la Procuraduría ayudar a que haya un diálogo permanente con el Ministerio de Salud para que pueda superarse esta crisis por la que está atravesando este hospital en este momento. Veo muchas limitaciones, realmente me da un profundo dolor ver cómo está la situación del hospital, la escasez de medicamentos, así que voy realmente con mi corazón muy consternado de ver lo que está pasando. María Villagrán dialogó con algunos pacientes que no han podido ser intervenidos quirúrgicamente por la falta de insumos en el hospital. Pues mire, a Dios gracias, en medio de las carencias que tiene el hospital está haciendo todo lo imposible por atender a los pacientes, por darles el tratamiento que merecen. Sin embargo, hay algunos pacientes que no hay insumos y que por lo tanto no les pueden dar el tratamiento adecuado. Ahorita hablaba yo con una señora que necesita de una intervención, pero no tienen ahorita cómo operarla, ¿verdad? La Procuradora General de la Nación indicó que se busca entablar diálogos con el ministro de Salud, Mariano Rayo, y el director del Hospital Roosevelt, con el fin de buscar soluciones ante el cierre de la consulta externa. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bien, los diputados al Congreso de la República continúan sin conocer el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del año próximo, el cual supera los 70.000 millones de quetzales. A menos de 5 días que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la República, diputados no conocen el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2016, el cual supera los 70.000 millones de quetzales. Aristides Crespo, primer vicepresidente del Congreso, indicó que de existir los consensos entre bancadas, podría conocerse de urgencia nacional. El proyecto de presupuesto puede conocerse el día de mañana. Estamos convocados para trabajar mañana. Si usted me pregunta, mire, ¿es en 3 debates? Sí, puede hacerse en 3 debates, puede hacerse viernes, sábado, domingo, o puede hacerse viernes, sábado y lunes, porque hasta el 30 es el último día
en el cual puede trabajarse el presupuesto. Y lo otro sería que haya un acuerdo. Si hay voluntad política y si hay acuerdo, señores diputados, el día de mañana en un solo debate se puede aprobar el presupuesto nacional. Por su parte, Juan José Porras, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Moneda del organismo legislativo, indicó que solicitarán a Junta Directiva sesionar durante el fin de semana para conocer el presupuesto de 2016. Hemos presentado una petición al presidente del Congreso, firmada por más de 40 diputados, solicitándole que podamos también trabajar el día sábado y domingo, a manera de que no haya excusas en cuanto a que no hay tiempos para poder conocer adecuadamente el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. Eso tendrá que disponerlo él en su junta directiva y me imagino que en su momento jefes de bloque, para que él pueda pues convocar con el plazo que la ley corresponde, que son de 24 horas. Los parlamentarios fueron convocados para continuar con la sesión declarada permanente este viernes a las 10 de la mañana. Con imágenes de José Luis de León, reporta Juan Pablo Garrido. Una ampliación presupuestaria de 30 millones de quetzales destinada al benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue aprobado en el Congreso de la República con 93 votos a favor. El Congreso de la República aprobó con 93 votos el decreto 12-2015, con lo cual se autoriza la ampliación presupuestaria por 30 millones de quetzales destinados al benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El día de hoy, con la voluntad política de los señores diputados, se han aprobado dos decretos. Uno es una ampliación del presupuesto para los señores bomberos voluntarios. Su ampliación es de 30 millones, fue aprobado de urgencia nacional. Marco Antonio Ramos Gálvez, segundo comandante de Bomberos Voluntarios, indicó que el aumento en el presupuesto estará destinado para la contratación de personal permanente, ya que en la actualidad solo cuentan con 560 rescatistas. Sino que es beneficio para la ciudadanía, a los que se ve traducido este dinero para beneficio del servicio que se les presta, para que el bombero voluntario tenga más plazas, para que el bombero voluntario tenga más vehículos y tenga más material para prestar un servicio mucho mejor de que se está prestando hasta hoy. 80 millones son los que... Así, el presupuesto ya quedó en 80 millones y lo que vamos a tener necesidad es en emplearlo en mucho más plazas y mucho más vehículos. Como parte de la agenda de los parlamentarios y por medio de una moción privilegiada y de urgencia nacional, se aprobó el decreto 13-2015, con lo cual se exonera el pago de impuesto del valor agregado a las importaciones que realizan los clubes rotarios. Con imágenes de José Luis de León, reporta Juan Pablo Garrido. Bueno, es momento de conocer interesantes noticias relacionadas a la salud, por supuesto, con Claudia Guerra en el segmento Por su Salud. Gracias Axel, gracias Alejandra, sea bienvenido a conocer información muy importante de la medicina en esta cápsula, y es que seguramente ustedes han escuchado del vitiligo y sus efectos en la salud, en particular en la piel, pues muchas personas lo padecen alrededor del mundo, pero recientemente se presentó una nueva técnica capaz de revertirlo. Entérense de más en el siguiente informe de qué se trata este nuevo tratamiento. Michael Jackson no se cambió el color de su piel a propósito, como muchos piensan. El artista sufría de un severo caso de vitiligo, que comenzó por su mano hasta apoderarse de su cuerpo. La misma enfermedad que padece Midelis. Yo me la pasaba llorando, mirándome al espejo, con la esperanza de que un día me acostara y me levantara y me mirara y no le tuviera. Pero las manchas blancas en el rostro de Miledis no se desvanecieron hasta que llegó donde el dermatólogo Sandy Milgram. El doctor desarrolló una técnica que consiste en extraer la piel de otra parte del cuerpo. Luego se parte en fracciones diminutas que son injertadas meticulosamente en el área donde hay vitiligo. Y entonces esos pedacitos de piel comienzan a regenerarse. Me siento bien, feliz, porque ahora me miro al espejo y es una gran diferencia. Para áreas donde el injerto no funciona, Milgram vaporiza con un láser las manchas blancas. Luego convierte las células de la piel extraída a un estado líquido
que aplica en el área afectada. Siligo es una enfermedad autoinmune donde el propio organismo ataca las células de pigmentación. Milgram dice el procedimiento funciona porque el trabajo lo hacen las células que se expanden y le dan pigmentación al área con vitiligo. Uno se siente mejor de uno mismo. Si yo sé que estoy bien y me puedo sanar, lo voy a tratar a ver. Un procedimiento como estos comienza en los $500 y puede llegar a costar hasta $2,000, dependiendo del área a tratar. Importantes datos que hemos conocido como siempre en las cápsulas de salud de TN23. Continúe informándose con Axel y Alejandra. Buenas noches. Gracias, Claudia. Es momento de irnos a la pausa, pero ya regresamos desde luego con más información de carácter nacional, internacional y deportivo. Agradecemos su preferencia. Estamos de vuelta con más información. En el extremo de buses de la Ruta 203, cerca del ingreso a la Universidad de San Carlos, fue asesinado el piloto de un bus de la Ruta 203. Un ataque armado se registró en las afueras del ingreso principal del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dejando como saldo al piloto de una unidad de transporte de la Ruta 203 fallecido. Sobre la 11 Avenida y 30 Calle de la zona 12 capitalina, específicamente en la salida del campus de la Universidad de San Carlos, se registra un ataque armado en contra de un piloto de bus urbano de la Ruta 203. Bomberos voluntarios de la 10ª compañía se movilizaron al lugar, donde al ingresar a este transporte localizaron a esta persona con múltiples impactos de bala. Al evaluar signos vitales confirmaron que había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas. Esta persona fue identificada minutos más tarde como Samuel Esaú Román, de 32 años. Testigos indicaron que sujetos desconocidos que se conducían en una motocicleta se detuvieron a un costado del autobús. Sin mediar palabra, uno de ellos disparó contra el piloto. Según algunos transportistas, la noche de miércoles recibieron llamadas por parte de grupos de extorsionistas, amenazándolos para que no laboraran este jueves. Se presume que el ataque fue una represalia por el plan de seguridad impacto que la PNC implementa en Zona 6, donde se encuentra el extremo de buses de la Ruta 203. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, la seguridad ha sido incrementada en aquellos puntos donde se han vuelto constantes los ataques en contra de pilotos del servicio colectivo. Al respecto se refiere el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa. El incremento en el número de ataques a unidades del transporte público por el cobro del denominado bono navideño o aguinaldo por parte de algunas estructuras del crimen organizado cobró la vida de un piloto de la Ruta 203. Ante esto, el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, dijo que se ha fortalecido la seguridad en el anillo periférico, donde circulan unidades de la citada ruta, por medio de patrullajes, puestos de registro y abordajes. Así es, sí, tuvimos el día de hoy 2 ataques específicamente en donde pues a pesar de todos los esfuerzos que se hacen tanto con los agentes de Policía Nacional Civil como con el apoyo del Ministerio de la Defensa a través de Seguridad Ciudadana, pues tenemos el resultado de esos hechos negativos. Sin embargo, estamos redireccionando todas las acciones que puedan realizar las fuerzas de seguridad, esto con el objeto de realmente cumplir con la protección específicamente de estas personas que se dedican al transporte colectivo. Es muy importante hacer de conocimiento de la población que hay muchos hechos que la Policía Nacional Civil evita, llevamos registrados al día de hoy alrededor de más de 290 hechos, que eran específicamente personas que han sido detenidas, armas que han sido incautadas, que iban a ser utilizadas específicamente para atacar la integridad física de alguna persona. Sosa agregó que en los próximos días iniciará un operativo especial en cercanías de centros comerciales, agencias bancarias y cajeros automáticos para brindar seguridad por la entrega del aguinaldo.
Estamos próximos a lanzarlos, podría ser entre el día viernes o el día lunes, donde vamos a dar a conocer ya a la población específicamente todas las acciones de prevención que se van a tomar específicamente en temas de seguridad ciudadana. Y el día de ayer la señora ministra de Gobernación anunció que vamos a estar fortaleciendo, ya en algunos casos lo estamos haciendo, centros comerciales, cajeros, agencias bancarias, parques nacionales, lugares de mayor afluencia de ciudadanos, esto con el objeto de que realmente podamos garantizar de mejor manera la seguridad. El conductor de un taxi fue asesinado por sujetos desconocidos en un sector de la zona 4 capitalina. Un ataque armado en la Séptima Avenida y Vía 4 de la zona 4 capitalina dejó como saldo una persona fallecida. Bomberos voluntarios de Estación Central fueron movilizados hacia la Séptima Avenida y Vía 4 de la zona 4 capitalina, donde localizaron a una persona de sexo masculino, la cual presentaba 3 impactos de bala en el tórax. Al evaluar signos vitales de esta persona, confirmaron que la misma había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas. Posteriormente, esta persona fue identificada como Ángel Mauricio Miranda, de 52 años. Familiares del fallecido, quienes llegaron al lugar para identificarlo, indicaron que la víctima trabajaba como piloto de taxi. Es que yo supiera, ¿no? No tenemos hijos. Nosotros no tenemos hijos. Él tiene 2 hijos, pero nosotros no tenemos hijos. Una persona por teléfono público me llamó de que lo habían matado a las 5 de la mañana, me llamó, que iba para su trabajo, me dijo, y que aquí estaba tirado él. No, me dijo que tenía que hacer algo, un mandado, una diligencia. Bueno, fue localizado el cadáver de una mujer en un callejón de la colonia La Verbena, esto en la zona 7. Se presume que la víctima falleció por hipotermia. Vecinos de la colonia La Verbena, zona 7, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer en uno de los callejones del sector. Según paramédicos de bomberos voluntarios, la persona falleció, posiblemente por hipotermia. Queremos dar a conocer que efectivamente sobre la 11 Avenida y 12 calles de la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, bomberos voluntarios de la 49 compañía se hicieron presentes, donde localizaron a una fémina de aproximadamente 25 años, la cual pernoctaba en la vía pública. Al evaluar signos vitales de esta mujer, se confirmó que había fallecido a causa de posible hipotermia. Por la temporada de frentes fríos que afectará al país en los próximos 4 meses, bomberos voluntarios recomiendan a la población mantenerse abrigada principalmente en la noche y madrugada, esto para prevenir enfermedades. Efectivamente, este es el primer caso que se registra ya en estos últimos meses del año de una persona que fallece a causa de hipotermia. Esto debido a las bajas temperaturas que ya se empiezan a percibir en lo que es el territorio nacional, por lo cual también pues se aprovecha el espacio para poder hacer el llamado a la población guatemalteca de que se abrigue específicamente a menores, así como también a personas de la tercera edad, ya que podemos sentir estas bajas temperaturas específicamente en horas de la noche y madrugada, por lo cual también hacer un llamado que si observa alguna persona que pernocta en la vía pública, brindarle algún tipo de frazada, algún tipo de abrigo, si le está en sus posibilidades, trasladarlo hacia algún albergue para que atiendan a esta persona. Según Conred, en esta época se espera que ingresen de 12 a 14 frentes fríos al territorio nacional. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Recientemente las autoridades policiales capturaron en el aeropuerto internacional Aurora a 2 hombres albaneses con pasaportes falsos. Ante los atentados ocurridos en Europa, la policía investiga sus posibles vínculos con alguna red de terroristas. Ellos son Elvis Docal, de 24 años, y Ardi Bukak, de 18. El pasado 19 de noviembre fueron retenidos por delegados de migración en el aeropuerto internacional La Aurora, luego de detectar que ambos ingresaron al país utilizando pasaportes griegos falsificados, a pesar que son de la República de Albania. Fueron puestos a disposición de la Policía Nacional Civil, quien los remitió a la torre de tribunales. A la fecha permanecen bajo investigación por posibles vínculos
vínculos con una red de terroristas. Autoridades de nuestro país aseguran que han elevado los niveles de seguridad en puertos y aeropuertos ante la advertencia de atentados por parte de grupos terroristas que recientemente atacaron la capital de Francia, dejando más de un centenar de fallecidos. El pasado 18 de noviembre, 5 sirios también fueron capturados en el aeropuerto de Honduras cuando ingresaron presentando también documentos griegos falsificados. Autoridades de ese país los interrogaron y constataron que no pertenecían a ninguna red terrorista. Migración de Honduras determinó en su momento que los 5 detenidos, quienes viajaron a Honduras, pretendían llegar a Guatemala para luego cruzar la frontera mexicana hasta llegar a los Estados Unidos. Bien, la discusión de un Plan Nacional de Seguridad y Justicia que combata la corrupción ha sido propuesto por el sector empresarial a los 3 poderes del Estado, con el cual se obtendría, por supuesto, también una mejora de la calidad de gasto. CACIF propone a diversos sectores y a los 3 poderes del Estado la discusión de un Plan Nacional de Seguridad y Justicia que combata la corrupción. Empresarios dicen que es necesario retomar la propuesta del comisionado de CICIG, Iván Velázquez, convocando a un diálogo nacional sin incurrir en la creación de nuevos impuestos. Lo que estamos proponiendo es integral y, lógicamente, no escapa a esta integralidad la consecución de recursos para todo el sistema de justicia en el país. En CACIF tenemos una teoría que seguramente puede sustentarse con facilidad, que aproximadamente del 30 al 40% del gasto público se va en corrupción, plazas inexistentes e ineficiencias. Entonces, cuéntenme, de un presupuesto de 70.000 millones de quetzales, tiramos a la basura 20.000 millones de quetzales. La cúpula empresarial establece que los recursos del plan se obtendrían de la mejora de la calidad del gasto, sistema aduanero, entre otros. Dirigir gastos que son superfluos, innecesarios y que solo promueven la corrupción a temas de seguridad y justicia, ahí tienen los recursos. O sea que de inmediato podría haber resultados. Por ejemplo, si pone orden en aduanas, ahí podrían tener muchísimos más recursos. Si comienzan a tener procesos transparentes en los ministerios y dependencias del Estado de Guatemala, seguramente podríamos obtener otros tantos millones de quetzales que pueden redireccionarse. La próxima semana, miembros de CACIF se reunirán con representantes de CICIG y MP para dar a conocer la propuesta. La misma se expondrá al presidente electo, Jimmy Morales. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Francia y Rusia impulsan la creación de una coalición para combatir al Estado Islámico. Esta y otras noticias en nuestro resumen internacional. Sí, Holanda ha dicho que el Estado Islámico tiene territorio, tiene ejército, tiene también grandes recursos y que por tanto hace falta una gran coalición internacional para derrotar a los terroristas. Vladimir Putin le ha dicho también que los yihadistas son su enemigo número 1 y que por tanto él también se va a sumar a esa gran coalición que según Putin tiene que estar bajo la égida de la ONU. Lo que sí deben solventar París y Moscú son sus diferencias a la hora de cómo afrontar esa lucha contra el Estado Islámico. Rusia insiste en que la gran coalición debe apoyarse con las tropas de tierra del presidente sirio Bashar al-Assad, pero las potencias occidentales no quieren saber nada del presidente. Eso sí, como decimos, acuerdo total entre Putin y Hollande para crear esa gran coalición internacional contra el Estado Islámico. 5 días después de decretar el estado de máxima alerta en Bruselas, el gobierno ha rebajado hoy el nivel. La policía y el ejército seguirán en la calle, se analizará el riesgo concreto de cada acto público y el metro reabrirá completamente mañana a las 6. Hoy se ha sabido que el cerebro de los atentados de París, que murió en Saint-Denis, y los hermanos Abdeslam figuraban en una lista de 85 radicales de la policía que Bélgica no comunicó a Francia tras los atentados, lo que habría permitido detener a Salah cuando volvía a Bruselas y lo pararon en un control.
La alcaldesa de Molenbeek, donde vivían algunos de los terroristas, ha asegurado que la policía local también había informado a la federal sobre los Abdeslam para que los investigase. Queríamos conocer mejor sus actividades, dice, y la policía local no puede investigar. Hace falta más ayuda y colaboración para prevenir la radicalización, añade. Ni la vasta seguridad desplegada ni la lluvia han impedido el seguimiento popular. De mayoría cristiana, algunos no podían ni creerse que lo hubieran visto tan de cerca. Gabriel cuenta en su idioma, en suajili, que se siente muy bien porque su padre ha podido saludar al pontífice. El Papa Francisco ha hecho diversas paradas durante esta jornada festiva. En la sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha mostrado su esperanza de que durante la próxima cumbre del clima en París haya un acuerdo global, porque son muchas las vidas en juego. No lograrlo, según él, sería catastrófico. Previamente, en un encuentro interreligioso, advertía de que la religión no debe ser utilizada para justificar el odio y la violencia, que ya con demasiada frecuencia se radicaliza a los jóvenes en nombre de la religión. La venta del cuerno de rinoceronte es legal desde hoy en Sudáfrica. Lo ha decidido el Tribunal Supremo de ese país después de la denuncia de los propietarios de una reserva privada. El juez considera que legalizar el comercio podría satisfacer la demanda que hay de ese producto, sobre todo en Asia, y ayudaría a luchar contra la caza furtiva y el tráfico ilegal. En el mercado negro un cuerno vale más que su peso en oro. Más de 1.200 rinocerontes murieron abatidos por los cazadores furtivos el año pasado en Sudáfrica. Es momento de hacer una breve pausa en información. Volvemos con más noticias aquí en TN23. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos informándole. Debido a que la roya continúa afectando el parque cafetalero, pues la Asociación Nacional del Café ha solicitado que la cartera de finanzas les haga efectivo los más de 380 millones de quetzales que les adeuda. La Asociación Nacional del Café, ANACAFE, registra un incremento de más del 50% de roya en las 135.000 hectáreas que componen el Parque Cafetalero Nacional. El cambio climático aceleró la expansión del hongo, lo cual preocupa a 500.000 de personas que subsisten directa o indirectamente de la producción del grano. Tenemos una incidencia de roya arriba del 51%. Estamos haciendo un análisis y un acercamiento con todos los caficultores para informar de esta incidencia de roya debido al tema clima, ¿verdad? El fenómeno del Niño. Hemos visto un rebrote importante, pero también hemos trabajado en los últimos 2 años en planes para trabajar proactivamente frente a la enfermedad de roya. Pues mire, si hay problemas en la caficultura, hay problemas en el empleo. Esperamos que el 500.000 de empleos directos que genera la caficultura y los empleos indirectos se mantengan y se incrementen en lugar de disminuirse. Alvarado comenta que es necesario continuar con programas de renovación de las plantaciones. Por ello, es urgente que Finanzas traslade 385 millones de quetzales que adeuda al fideicomiso del café. Para ser exactos, son 385 millones de quetzales los que se adeudan todavía al fideicomiso y que deben de aportarse, ojalá lo antes posible. Estamos haciendo como asociación todo lo que está en nuestras manos para fortalecer, iniciativas para fortalecer el fideicomiso. Y esperamos y hacemos un llamado a las autoridades para que los fondos sean realocados lo antes posible al fideicomiso del café. Para la producción 2015-2016 se prevé un nivel de exportación de 4.1 millones de sacos del grano. Sin embargo, esa cifra podría reducirse. Pérdidas en más de 157 hectáreas de cultivo de maíz y frijol, así como hortalizas, es el resultado de las lluvias que azotaron el territorio nacional en las últimas semanas. Esto según el Ministerio de Agricultura. Las lluvias de los últimos días generaron pérdidas en 157 hectáreas de cultivo de maíz, frijol y hortalizas. Ante ello, se brinda asistencia técnica y apoyo a las 927 familias que se vieron afectadas principalmente en Alta Verapaz. Tenemos reportes nosotros básicamente en Alta Verapaz. En Alta Verapaz, a través de nuestro sistema de monitoreo de extensión rural, 927 familias afectadas en 21 comunidades. La extensión con reporte de daños fueron 204 hectáreas
y la extensión con pérdida total de 153 hectáreas. Los cultivos dañados principalmente fue maíz, frijol, ajonjolí y hortalizas, y la naturaleza del cultivo fue con productores de subsistencia, ¿verdad? Y vamos a continuar la evaluación en campo, y con esta gente ya la estamos capacitando y le estamos dando asistencia técnica para ver cómo controlar en los lugares donde quedaron anegados, cómo drenar estos suelos. Por aparte, el Ministerio de Agricultura se mantiene en alerta por la entrada de la época fría, la cual afectará las zonas productivas de Occidente. Bueno, en los cultivos que más se ven afectados son las hortalizas principalmente, porque son las que se cultivan en la región del altiplano occidental, y específicamente también que se aboquen a las municipalidades o a las oficinas del Sistema Nacional de Extensión Rural, que tenemos 3 técnicos por municipio, donde ellos van a tener las recomendaciones pertinentes que darles. Bueno, varios vehículos del transporte pesado y una retroexcavadora caen al vacío tras un socavamiento que se registró en una construcción en la colonia Cobias, esto en la zona 5. En horas de la madrugada, un deslizamiento de tierra se registró en un predio ubicado en la 27 calle Final, colonia Cobias, zona 5 capitalina. Como saldo del derrumbe, únicamente se contabilizaron pérdidas materiales. 3 camiones de volteo, un furgón y una retroexcavadora cayeron al vacío tras el deslizamiento que se presume se originó por una ruptura en la tubería que pasa bajo el predio y desemboca en un río de aguas negras. Según indicaron algunos trabajadores del lugar, desde la medianoche se escucharon retumbos en el área afectada. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana ocurrió el incidente. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Más de 200 jóvenes de la cuenca del lago de Atitlán en el departamento de Sololá han sido beneficiados desde el 2008 con distintos programas de educación, esto debido al alto índice de analfabetismo e incidencia en prácticas culturales. Este proyecto busca motivar a las jóvenes para plantear estrategias y convertirse en líderes guatemaltecas. Que sabemos, ¿verdad?, que en Guatemala el ser mujer ya es una discriminación, el ser pobre también, el ser indígena. Ya estamos hablando de una tercera razón de ser discriminada, y ser del área rural suma una cuarta razón. Hay mucho analfabetismo. El 60% de la población mujer es analfabeta, y las jóvenes que ingresan dentro del programa, el 95% de ellas que culminan el programa rompen totalmente ese ciclo de analfabetismo dentro de sus familias. El 95% se gradúa de diversificado, y el 45% está en la universidad. Programas y campañas destinadas a promover los derechos de las niñas en Guatemala será una realidad gracias a un aporte económico que otorga el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá, por medio de su embajada acreditada en el país, otorgó $1,5 millones de dólares canadienses, cuyo fin será promover los derechos de las niñas, recursos que serán administrados por el Fondo de Naciones Unidas. En el contexto de la reforma al Código Civil aprobada por el Congreso de la República, la cual modifica la edad mínima de 14 a 18 años para contraer matrimonio, ha sido vista de forma positiva para propiciar el desarrollo de las menores, por lo que se considera necesaria la campaña de divulgación denominada Acción en favor de las niñas y adolescentes de Guatemala. Firmando este día un acuerdo con el gobierno de Canadá en que nos van a entregar $1,5 millones de dólares canadienses para 2 años para trabajar en el empoderamiento de las niñas, para reducir la incidencia de matrimonios forzados o tempranos acá en Guatemala. Esta es una iniciativa que se ha gestionado a nivel global, en que participan otros países, como decía, principalmente de África y Asia. Son 2 países de América Latina los que participan en este proyecto, que son Guatemala y Haití. En ese marco nosotros vamos a estar impulsando actividades durante los próximos 2 años. Se han previsto una serie de actividades que están relacionadas con apoyo que hemos venido dando al país en esta temática. Por un lado, el apoyo al programa Abriendo Oportunidades, que tiene que ver con la generación de espacios seguros para niñas y adolescentes, particularmente indígenas, en donde se les da información, conocimientos para empoderarlas y construir un proyecto de vida.
se les da información, de alguna manera es como educación integral de la sexualidad, pero en un ámbito no formal. Estamos de vuelta e iniciamos con nuestro último bloque informativo. En un 8% se redujeron los casos de desnutrición crónica en el periodo del 2008 al año en el curso, según los resultados arrojados por el cuarto Censo Nacional de Talla. Además, se logró identificar los 10 municipios con mayor vulnerabilidad a este tipo de casos. La prevalencia de la desnutrición crónica o retardo de desarrollo en infantes se redujo en 8% entre el 2008 y 2015, según lo establece el cuarto Censo Nacional de Talla realizado en estudiantes de primer grado de primaria. Autoridades de CESAM dicen que el estudio evaluó a casi 400.000 menores de 6 a 9 años. De esa cifra, 144.929 registran problemas para alcanzar una altura y peso apropiado. El porcentaje, ustedes lo van a ver, es 36.7% de desnutrición crónica en escolares, comparado con los 45% anteriormente, es una reducción de 8 puntos porcentuales de desnutrición crónica. ¿En qué áreas se ha avanzado? Es prácticamente en todo el país. Los 338 municipios tienen tendencia a la reducción. Algunos municipios incluso reducen hasta 25 puntos porcentuales. Ustedes lo van a ver en los datos que vamos a presentar. Y que en muchos de los casos tenemos un porcentaje de avance bastante grande, pero todavía queda mucho por hacer. Los datos todavía no reflejan la cantidad que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Los departamentos en donde se está concentrando, podemos ver zonas rojas del mapa de clasificación de vulnerabilidad. Sí, la información habla sobre la vulnerabilidad, se confirma el occidente del país como las áreas en donde se debe de seguir con el trabajo. Al respecto, autoridades educativas dicen que el reto de las próximas autoridades es elevar la inversión para la refacción escolar. 1 de 2 niños está desnutrido. 1 de cada 2 niños está desnutrido en Guatemala. Y lamentablemente, Guatemala ocupa el 6º grado en el mundo de desnutrición infantil. Ya con esos datos usted nos puede dar una idea de cómo puede un chico en la escuela ser capaz de atender los requerimientos de los docentes, o sea, captar la academia que le estamos impartiendo. Y muchos niños llegan a la escuela solo por la refacción escolar. Se puede imaginar qué burla, qué vergüenza para nosotros, para los niños también recibir un quetzal 11. Es imposible. El censo establece que la desnutrición crónica afecta a un 51% de niños indígenas. Además, se identificó a 10 municipios que tienen alta vulnerabilidad y las mayores tasas de este flagelo. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Bueno, las denuncias por agresiones a periodistas se han incrementado en este 2015, según un informe presentado por el Centro de Reportes Informativos de Guatemala, Cerigua. La Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público registró durante 2014 74 denuncias por diversos ilícitos contra comunicadores, mientras en lo que va de 2015 se han documentado 117. Iliana Alamilla, del Centro de Reporte Informativos de Guatemala, Cerigua, dijo que 2015 ha sido uno de los años con más reportes de agresión en contra de comunicadores. Hubo un incremento alarmante en las denuncias por agresiones a periodistas. También en el Ministerio Público, tal como ustedes van a escuchar de parte del licenciado Ramírez, hubo una gran cantidad de denuncias, 117, nosotros tenemos registradas 97 y la Procuraduría de Derechos Humanos 27. Los hechos más graves que ocurrieron este año fueron el asesinato de los 3 colegas periodistas en Suchitepeques. Héctor Coloj, del Observatorio de los Periodistas, listó quiénes son los principales agresores, ubicando a agentes de la Policía Nacional Civil, funcionarios públicos y seguidores de organizaciones políticas. Las principales agresiones que detectamos durante este periodo fueron amenazas con 24 casos, intimidaciones con 24, obstrucciones a la fuente en 10 casos, ataques de tipo cibernético 6, los casos de acoso judicial 5 y agresiones físicas y materiales en 5 ocasiones.
El viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, dijo que los agentes de la PNC son capacitados para evitar incidentes en contra del gremio periodístico. Coordinamos y se participa directamente a través de una mesa de prensa que está integrada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, periodistas nacionales y periodistas departamentales, para la creación de un protocolo específicamente en donde los funcionarios públicos y la labor que ustedes realizan pues tengan parámetros y establecer realmente la acción de cada uno de ustedes, y así como las acciones tanto judiciales como de investigación que realiza la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación. Bien, y de esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias, agradeciendo su preferencia e invitándola a seguirse informando con nosotros. Les deseamos un excelente descanso, los esperamos mañana. Los espero a las 20 horas. Hasta pronto.